la segunda parte de Ezequiel, la segunda parte del libro del profeta Ezequiel 23, 37, 49. Vamos a ver por qué la ira de Dios sobre estas mujeres fornicarias que pecaron en el altar y se maquillaban, pero más lo que Dios no les perdonó fue la fornicación en el templo. Después que salían del templo, ellas se prostituían. Las dos cosas son diferentes, distintas a lo que los pastores no han podido entender y no han podido explicarle al mundo, a la sociedad, que es la humanidad de la persona. Por eso Jesucristo me ha dado conocimiento a mí, a este pelón sin dientes, morocho, analfabeto, como ustedes me quieren llamar. Pero si estamos aquí es porque ¿cómo se llama? Le comparece a Jesucristo Nazareno. No es que le comparece a los hombres, es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es real. Y yo lo siento en mi corazón y lo siento en mi mente. Que Él es grande y potente y gigante en todas las cosas que Él formó y las hizo. Lo demás fueron montajes que hizo Satanás sobre Él para seguir engañando a la humanidad como la tiene hoy engañada. Por eso hay muchos pastores falsos y falsa es su doctrina y falsa es su palabra, porque no han podido predicar conforme a la ley de Jesús. Se han ido conforme a los millones de dólares, a los millones de euros, a los millones de esterlinas que hay allá en Francia y en otros países que vale más que el euro. Significa que las personas hoy ya no leen la Biblia. Muchos pastores que yo miro ni siquiera abren la Biblia de Dios. Ni siquiera abren la Biblia de Dios, ni siquiera se dirigen en la Biblia de Jesucristo. Significa que no se dirigen a Cristo Jesús y no quieren ser dirigidos por Jesús, sino sacan palabras de su boca de ellos mismos y andan mintiendo, sobremintiendo, porque se han corrompido a sí mismos. Lo dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el profeta, a ver si me acuerdo que se me olvida, el profeta Zacarías lo dice también, que había unos pastores inútiles, miraban el rebaño de Dios que lo mataban y lo pieraban, y ellos no hacían nada, pero ellos iban a proteger y se iban a protegerse y se iban a buscar ayuda a que los protegieran ellos sobre los ricos, sobre los gobernadores, sobre que gobernaban en esas épocas de Egipto, Jerusalén, Israel y todos esos países que son vecinos de Israel. Pero no se iban a corregir, no se iban a cobijarse con la cobija de Jesucristo, sino se cobijaban con la cobija de los ricos, con la cobija de los reyes y de los gobernadores. Y lo dice el profeta, es el profeta Zacarías. ¿Por qué el profeta Zacarías ese libro nadie lo toca? Donde le da duro a los pastores. Entonces es bíblico. No es que uno anda inventando, como muchos que inventan la palabra de Dios. Porque ahora este es un negocio. Jesucristo lo dijo. Mi casa la han compartido cuevas de ladrones. Es un marquedeo. ¿Qué significa mercadería? Mercadería significa que hay de todo. Allá habían mujeres esclavas y mujeres que la obligaban a prostituirse y las vendían por unos, por unos, por unos pesos o por unas monedas que existían en ese tiempo. No sé cómo se llamaba el dinero que había en Israel en esos tiempos. Está hablando miles de años. En los años 20, puede ser en el año 28, en el año 30, Jesucristo predicó 3 años y medio y luego fue crucificado. A los 33 años fue crucificado. Cuando Jesucristo entra en ese templo, Jesucristo no se maravilló, quedó sorprendido a ver el templo
de su Padre Celestial y dijo que en 3 días la volvía a hacer. Y luego se rieron de Jesús. Se rieron. ¿Quiénes se rieron? Los sacerdotes y los fariseos y los pastores y los sacerdotes se rieron de Cristo Jesús. Este dice que en 3 días lo va a hacer y este templo lo hicimos 50 años, 60 años, no sé cuántos años ellos se estuvieron para hacerlo. Y este dice que en 3 días la va a hacer y se pusieron a reír. Este está loco. Entonces así hay gente hoy día que se ríe de las personas. Pero si se rieron de Jesús, usted debe soportar la burla de la sociedad, porque se rieron de Dios y se burlaron de Dios y lo mandaron a crucificar por la verdad. Pero dice Dios, el que muere por causa de mí no perderá su vida, sino la va a salvar. ¿De qué sirve que el hombre o la mujer sea famosa en el mundo, pero va a perder su alma? Está escrito en la Biblia. ¿Quién lo dijo? Jesucristo Nazareno. ¿Qué sucede? Cuando Jesucristo va al templo, se sorprende, no se maravilló, se sorprendió a ver la corrupción que había en el templo. Había una corrupción, eran grandes corruptos los pastores y los sacerdotes. Jesús se le llamaba sacerdotismo, eran los pastores. No es que ellos eran sacerdotes, eran pastores, pero él le llamaba sacerdotismo porque él era el pastor de las ovejas. Y las ovejas me escuchan mi voz, me oye y me sigue. No se preferían a los hombres, se prefería que él era el buen pastor. Entonces ahí le copiaron los pastores que hoy actualmente existen como un pastor de una iglesia. Entonces Jesús le llamaba sacerdotes a los pastores. Era al revés. Él decía sacerdotismo al pastor, donde él miró la corrupción, la antimaña del hombre, la picardía y la sinvergonzada, que allá había fornicación adentro en la casa de Jesucristo, que es su casa de oración, donde Jesucristo se quitó la faja y comenzó a verguiar a medio mundo. Entonces vamos a hacer aquí la prueba, dice Dios, y la evidencia. Si usted no hace esto en una iglesia, significa que usted anda avergonzado de Dios, no tiene valor. Porque esto es de valor. Usted tiene que sacar la faja de Dios, mire. Y Dios sacó la faja. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Verguió quien estaba ahí, mire. Mire. Botó las mesas y botó las jaulas y dejó ir los animalitos. Esta es casa de oración y ustedes me la han convertido casa de cuevas de ladrones. Ahí se lo dejo a usted para que estudie lo demás. Aquí no andamos inventando, aquí estamos diciendo las pruebas y las evidencias, tal como dijo el Creador, que se llama Jesucristo Nazareno. Ese es mi rey y lo sigo solo a Jesucristo. Donde habían mujeres fornicarias, prostitutas adentro del templo y la vendían por unos par de pesos, que hoy día existen casas de cita. Porque te pueden entender, casas de cita. Así tenía el templo de Jesús. Entonces, la cosa está así. Estas mujeres la usaban como prostituta, pero luego estaba cantando alabanza y estaban dando el testimonio de Moisés. Oiga bien, pues Dios dice en el Mateo, hipócritas. Ahí va incluido hombres y mujeres, porque Jesús nadie lo puede engañar. Me estás predicando a mí tú me predicas, dice Dios, tú quieres dar una enseñanza, quieres predicar, pero lo que tú predicas no viene de mí, sino viene de los hombres. Porque si tú me escucharas a mí, entonces así era lo que yo hago. Entonces cumpliera mis mandamientos y no te mezclara con la prostitución. Le quiso dar a entender a Jesucristo cuando le llevaron a María Magdalena. María Magdalena era una prostituta. ¿Dónde estaba María Magdalena? Estaba en el templo de Jesús, donde predicaban los sacerdotes. ¿Me entendió o no me entendió? Ahí adulteraba la mujer, donde se la llevaban a Jesús. En la ley de Moisés iba a ser piedrada, ahorcada o matada. Jesús la perdonó. ¿Por qué la perdonó Dios? Porque Dios conocía los corazones de todos ellos, que ninguno era perfecto ante la presencia de Dios. ¿Cuántos minutos tenemos? Vamos a hacer la tercera parte, ya ni miro, 10 minutos.
Vamos con el tercer video.